abril del año damos inicio al desarrollo de la audiencia de evaluación, cesación de prisión preventiva. Está pidiendo, a ver, en este caso es es con Milton, con Katia. Milton, doctor. Milton. Milton, ¿no? A ver, vamos. Sí. Cuadro 95. Tenemos varios. Pero no. El cuadro 95, doctor, por la bajar. Muy bien, por la defensa del señor Ronald Albajave, ¿no? Sí, En el trámite del proceso sigue en contra del citado imputado por presunto delito de asociación ilícita para el Mentira Arabelos Medina Carrasco, a cargo del 9º Juzgado Penal de Investigación. Fines de registro de participación por Ministerio Público. ¿Quién representa, doctor? Alex Exxon Santa Cruz Morales, fiscal adjunto de FECOR de Libertad, con casilla electrónica 94645. Gracias. Por la defensa del imputado. Señor magistrado, buenas tardes. Participantes todos. Por Ronald Alberto Alba Jave, abogado Manuel Pesantes Plaza, con registro CAL 6914, casilla electrónica 9814 y número de celular 974-270-280. Gracias. Gracias también. Muy bien, conforme se me comunica, se ha realizado la notificación al imputado a través de su familia. Están también con los inconvenientes de acceso inmediato al establecimiento penal, ha limitado las horas de atención y obviamente la interacción hacia el interior con los imputados. Por ende, se ha dispuesto en generar la notificación a través de algún familiar, ¿no? ¿Algún inconveniente con esa actividad, señor abogado o señor fiscal? Conforme. ¿Con la notificación en esos términos? Muy bien. Entonces, ¿alguna incidencia previa Ninguna. que evaluar como abogado defensor? Por parte de la defensa, ninguna, señor juez. Sí, público, doctor, me quería confirmar además si es que se me ha notificado con un escrito, el cual no anexaba ninguna documental, y luego se me ha notificado anexando unas documentales que son noticias periodísticas. Quiero saber si eso es todo lo que se ha presentado, y si es así, que se circunscriba, pues... cuando menos lo que se me da cuenta, sí. A ver, vamos a consultar. Doctor Pesante, ¿se ha presentado algún documento adicional a los dos mencionados? Sí, señor magistrado. Lo que pasa es que yo remití mi escrito de cese de prisión preventiva y recibí la comunicación que no se podía aperturar el archivo. Entonces, remití el escrito nuevamente en formato PDF y al recibir la resolución, en la parte final de la resolución, señala que si es que las partes desean incorporar algún tipo de documentación, lo debían de realizar mediante un correo que se especificaba en la resolución que cita la presente audiencia. Y es por eso que los anexos de mi escrito han sido remitidos al día siguiente del... Ah, no, claro, no le... Ya. Me preguntaba si para recibir... No, le pregunté algún escrito adicional, algún tercer escrito en todo caso, ningún escrito más que esos dos, ¿no? Son recortes periodísticos. Ah, bien. Ya. ¿Alguna indicación que se haya efectuado? ¿Han recibido alguna indicación del asistente de causas? ¿Alguna tal? No, no se ha informado por parte del asistente de causas, Milton, que se haya agregado alguna documental o algún escrito pendiente, doctor. Ya, bueno. Muy bien, entonces, no habiendo incidencia, vamos a dar por inicio el debate, dejando constancia que acompañan como asistente de audiencia
la señora Andrea Reyes Ríos, el señor Carlos Saldaña Solorza. Muy bien, entonces, doctor, señor abogado, la defensa tiene usted la palabra entonces para poder hacernos saber su planteamiento. Gracias, señor magistrado. En virtud del artículo 283 del nuevo Código Procesal Penal, la defensa solicita a su despacho se declare fundado el requerimiento de cesación de prisión preventiva y se disponga una medida menos gravosa o la variación hacia una medida menos gravosa como una comparecencia con restricciones, o si su despacho lo dispone, una detención domiciliaria bajo los argumentos que voy a exponer en este momento. Señor magistrado, como antecedente quiero señalar que a mi patrocinado se le dicta la medida de prisión preventiva en el mes de julio del año 2018 por el delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 317 del Código Procesal Penal. En ese entonces se señaló que mi patrocinado cumplía el requisito de peligro de fuga y obstaculización, el peligro procesal. Nuestra pretensión va dirigida netamente a atacar el peligro procesal y la proporcionalidad. ¿Por qué, señor magistrado? Hemos visto ya en innumerables jurisprudencias donde se ha señalado que el presupuesto principal o más importante para dictar la medida de prisión preventiva es el peligro procesal. Y al desaparecer el peligro procesal, la medida de prisión preventiva ya resulta desproporcional e innecesaria. ¿Por qué, señor magistrado? Estamos ya viviendo una época de pandemia, de enfermedad, el conocido COVID-19, lo que ya ha llevado a que el presidente de la República, desde del 16 de marzo del presente año, dicte la inmovilización social, el aislamiento social, la prohibición de circulación por las calles de las personas. Esto ha conllevado, señor magistrado, al cierre de las fronteras, tanto nacionales como regionales. Esto implica que un ciudadano está prohibido o no puede dirigirse de una ciudad a otra, ni mucho menos de un distrito a otro. Lo que hace, señor magistrado, es que el peligro de fuga disminuya, si no es por decir que ha desaparecido. ¿Qué es lo que se pretende cuando se le dicta la medida de prisión preventiva a mi patrocinado? Que éste rehuya, que éste fugue, que esta persona no pueda ser sometida al proceso y no pueda ser pasivo de una sentencia. Pero en la realidad, señor magistrado, esto ya sería imposible, puesto que existen otras medidas necesarias o idóneas con las cuales garantizar la privación o la sujeción de mi patrocinado a este proceso. El señor fiscal nos podría decir, o quizás su despacho podría razonar y decirnos: señor, usted no ha presentado ningún documento en el cual su patrocinado tenga alguna enfermedad y sea vulnerable a esta enfermedad. Por lo tanto, el INPE puede garantizar su salud estando ahí adentro. Señor magistrado, ¿por qué se han anexado recortes periodísticos? Porque ya hemos visto, incluso el día de ayer, ha fallecido el alcaide del penal El Milagro. Hemos visto también en la prensa, y se ha juntado el recorte periodístico, de la paralización de labores que ha hecho el INPE porque no tiene garantías para su salud. Ya hay más de 80 contagiados internos en el penal. A nivel nacional existen más de 33,000 casos positivos y aproximadamente 1,000 casos ya fallecidos. Usted nos podría decir, o el fiscal nos podría decir, señor magistrado, pero bueno, él está sano y no tiene síntomas. Señor juez, para nuestra petición es que se suma el hecho de que a la fecha han transcurrido 22 meses de prisión preventiva. En julio se cumplen 24 meses.
A mi patrocinado se le otorga la medida de prisión por 36 meses. En este lapso de 22 meses, el Ministerio Público no ha realizado ningún acto de investigación en cuanto a mi patrocinado, señor magistrado. Lo único que se nos notificó es una pericia fonética que se realizó en el penal. Es decir que hemos venido en 22 meses de inactividad en cuanto a investigación. Y recordemos, y es un hecho que dejó sentado la señora juez Zulueta cuando dicta la medida de prisión preventiva, es que estos 36 meses se debía, o el Ministerio Público tenía la obligación de investigar, llevar a control de acusación y posteriormente a juzgamiento dentro de esos 36 meses. Es decir, que le dé énfasis a esta investigación. Señor magistrado, para que acabe la prisión preventiva nos queda 7 meses. Es imposible que en 7 meses se concluya la investigación, se lleve a control de acusación y se logre una sentencia. Por lo tanto, mantener también a mi patrocinado durante 7 meses ya resultaría ineficaz, abusivo. Señor magistrado, podríamos decir que si usted declara fundada esta petición, mi patrocinado podría entorpecer a la justicia o interceder contra los testigos o contra este proceso. Y recordamos nuevamente, estamos en época de pandemia, de aislamiento social, señor magistrado. ¿De qué manera podría el imputado Alba Jave entorpecer este proceso o entorpecer los 7 meses que quedan de prisión preventiva si él estuviera en libertad? No habría ninguna razón, señor magistrado, puesto que lo más probable, y esto lo sabemos, es que en los siguientes meses no se lleve ninguna actividad procesal, ni actividad de investigación, justamente por la enfermedad. Y es por eso que, al desvanecerse el requisito de peligro de fuga, ya nos imaginamos, señor magistrado, en una balanza imaginaria y merituamos o pesamos si es que más vale la protección jurisdiccional, la tutela judicial o la salud de un ser humano privado de su libertad 22 meses sin actividad procesal. En base a ello es que solicito que sea el análisis para dictar su resolución, señor magistrado, y con esto termino. Es que el presidente el día de ayer en conferencia de prensa ha señalado que el énfasis o el punto está en los presos preventivos, aquellos que está en manos o estamos en las manos de los magistrados, evaluar cada caso específico y determinar si existe alguna otra medida idónea con la cual se le pueda someter o sujetar al proceso y que se evite un daño mayor, un daño a su salud, a la vida del interno o del imputado, señor magistrado, como ya se ha demostrado con los recortes donde se señala que los agentes del INPE abandonan el penal El Milagro, la muerte de un agente, e incluso se habla de muertes de internos en el establecimiento penitenciario El Milagro. Y de ser, con esto acabo, señor magistrado, de ser fundada la medida, mi patrocinado cumpliría el aislamiento social en su dirección, que siempre se ha establecido desde un inicio de la investigación y que obra en sus generales de ley, en su DNI, es en el Molino Chocope, distrito de Chocope, provincia de Ascope, a 3 cuadras de la plaza de armas del Molino Chocope, que es su dirección de hace muchos años y que consta en sus fichas de reniego. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Señor fiscal, lo escuchamos. Su opinión. Sí. Buenas tardes nuevamente con todos los presentes. He escuchado atentamente
elementos de la defensa. Y partamos del hecho que el artículo 283 en el que funda este pedido, pues dice que para el cese de la prisión necesitamos nuevos elementos de convicción, pero estos elementos de convicción, señor magistrado, tienen que ser pues, nuevos elementos que nos trae de la ciudad, del país, caminando incluso, ¿no? En la ciudad de Trujillo se ve como las personas no acatan el elemento social. Es más, el Ejército y la Policía Nacional ya ni siquiera los están deteniendo por el contagio que se viene suscitando. En ese sentido, señor juez, el tema de la pandemia no pues disminuye en nada el peligro procesal el peligro de fuga del señor, ¿no? Porque eso no es ¿cómo se puede decir? Como en otros países que sí se puede hacer un control estricto y más eficaz, ¿no? Acá todo el mundo sale, todo el mundo se va a donde quiere, hacen lo que quieren, compran todos los días. La libertad de movimiento no está restringida, señor juez. El otro tema, el tema de la salud, también se tiene que analizar en el caso concreto. No nos dice qué enfermedades padece el señor, no nos dice de qué forma específicamente le va a afectar este tema del COVID, no nos da mayores luces si algún infectado está con él, si es que se están tomando el nacido, tampoco nosotros creemos que se esté afectando la salud de esta persona. Respecto, señor juez, también ha indicado que ya se han trabajado 22 meses. Efectivamente, este es un caso complejo, tiene 50 imputados. Es una organización demasiado grande, tengo más de 140,000 audios que todavía no logro escuchar, ¿no? No puedo simplemente detenerme en una persona, y es falso de que no se haya estado haciendo actos de investigación. Continuamente, y tal es así que la carpeta fiscal, ya creo que va por el tomo 80, tomo 70, de que venimos actuando diversos actos de investigación. El último en relación al señor Alba Jave, no fue una pericia de fonética, señor abogado, fue una pericia antropométrica, que se le citó, acá tengo la disposición, se iba a tomar el 11 y 12 de marzo, ¿no? Y en esa ocasión, pues, no se realizó porque no llegó ningún abogado del señor, pero no es cosa de la fiscalía. Tampoco se nos ha pedido actos de investigación de parte, ¿no? Porque nosotros proveemos generalmente en el mismo mes de que se pide, se provee por la gran cantidad de información que manejamos, ¿no? Y la prisión preventiva que se le dio al señor fue por 36 meses. Si restamos 36 menos 22, pues todavía nos quedan 14 meses, que todavía se podría prorrogar, ¿verdad? Por la gran cantidad de información que tenemos. Es verdad que en este momento, por la pandemia, a lo mejor estamos un poco paralizados, pero no del todo, señor juez. Ya se vienen implementando diversas normas de carácter interno, como también en el juzgado se están implementando, que nos van a permitir realizar audiencias, nos van a permitir realizar diligencias por medios electrónicos y de otra manera. En el caso de crimen organizado, lo que estamos haciendo los fiscales es seguir analizando los audios, que es lo más difícil, ¿no? Un estimado, por ejemplo, de un penal, un día hablan 360 veces. Esas 360 veces, pues, las 360 son de carácter delictivo, ¿no? Muchas veces se comunican con sus familiares, se comunican con sus parejas, en fin. Entonces se tiene que seleccionar, se tiene que transcribir, se tiene que presentar de una manera idónea al juzgado esa situación, y eso es lo que hemos venido haciendo. No podemos decir que no se viene trabajando. En ese sentido, señor juez, creemos que este pedido de cese de prisión preventiva no nos convence a nosotros y tampoco debería convencerlo a ustedes, entonces solicitamos que se declare infundado este cese de prisión preventiva en esta ocasión, ¿no? Por la defensa, doctor, ¿desea adicionar un Lo momento? ratificamos, señor magistrado. Estamos solamente revisando los anexos. Las notas son
Por ende, esa referencia es muy, es dirigida a establecer una situación de máximo riesgo. Salvo que usted nos diga que parte de otra fuente informativa para decir 80 infectados y adicionalmente que nos están tomando algunas medidas. ¿Tiene esa otra, doctor? ¿Cómo me dice, doctor? Le repito, el gobierno regional, el gerente regional, fue el que, de La Libertad, fue el que habló de los 80 infectados y a la vez hizo saber de algunas medidas. Por eso le decía, tome en cuenta la referencia que nos da de estas 80 personas, la única fuente que encontramos es de ese funcionario. Sí, exacto, señor magistrado. Por eso le preguntan 80 infectados y más situaciones en el ámbito que rodea a su patrocinado. ¿Tiene usted esa? No cuento con esa información, señor magistrado. Vamos entonces a resolver porque tenemos la información se ha producido en estos términos y obviamente la esencia, consideración del Código Procesal Penal, a diferencia de código, la medida de prisión es ponerse en el contexto de riesgos procesales, en esto de buscar en consecuencia aseguramiento procesal de la libertad de una persona imputada para regular de la causa, ya sea la investigación o las demás etapas. Entonces, si esa finalidad procesal se va con la figura de cese, esto es verificable. Bajo esto y respetando la